Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los límites empleando un enfoque formal. Bueno, pues esta vez vamos a realizar unos ejercicios para poner en práctica lo que vimos en el vídeo anterior. Bueno, pues repasar el vídeo anterior, pero como pequeño repaso, bueno, pues vamos a ver las definiciones de los límites empleando un enfoque formal. Bueno, pues recordar que nos dice lo siguiente, que suponga que una función está definida en todas partes sobre un intervalo abierto, excepto quizás en un número a en el intervalo. Entonces, bueno, pues el límite de dicha función cuando x tiende a es igual a L, significa que para todo epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0, tal que para que se cumpla lo de la parte de la izquierda se tiene que cumplir siempre lo de la parte de la derecha. Bueno, pues recordar lo siguiente, que tenemos la gráfica de una función, aquí tenemos el punto A. Bueno, pues ya sabemos que nos tenemos que aproximar tanto por la derecha como por la izquierda a. Bueno, pues ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener su límite. Bueno, pues ya sabemos que cuando nos aproximamos a A, tanto por la derecha como por la izquierda, obtenemos valores funcionales por encima y por debajo del límite. Bueno, pues ya sabemos que la distancia que hay entre estos valores funcionales que obtengamos y el límite tiene que ser menor que epsilon. Bueno, pues para ello tenemos que escoger una x adecuada. Bueno, pues tenemos que ver que la distancia que hay entre la x que escojamos y A tenga que ser menor que delta. Bueno, pues tenemos que encontrar cuánto vale delta en función de epsilon. Bueno, pues recordar que aquí tenemos la definición de este límite que hace referencia a los límites laterales. Bueno, pues como tenemos también límites laterales, bueno, pues recordar que aquí tenemos las definiciones de los límites laterales. Aquí tenemos la definición del límite por la izquierda y aquí tenemos la definición del límite por la derecha. Recordar que aquí nos estamos aproximando a A solo por la izquierda y que aquí nos estamos aproximando a A solo por la derecha. Bueno, pues teniendo claro que para que se cumpla esto de aquí se tiene que cumplir lo de la derecha y lo mismo para el límite por la izquierda. Bueno, pues como digo, teniendo esto claro, bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios rápidamente. Bueno, pues tenemos que demostrar que el límite de esta función cuando x tiende a 3 es igual a 17. Recordar que esta función es continua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que podemos realizar la sustitución directamente. Tenemos 5 por 3 es igual a 15, más 2 es igual a 17. Ahora bien, como ya sabemos que se trata de aproximaciones, bueno, pues ya sabemos que la distancia que hay entre los valores funcionales que obtengamos y el límite tiene que ser menor que epsilon. Y para que esto se cumpla, se tiene que cumplir lo de la derecha. Ya sabemos que la distancia que hay entre la x que escojamos y 3 tiene que ser menor que delta. Bueno, pues tenemos que llegar a esto que tenemos en la parte de la derecha, comenzando con lo que tenemos en la parte de la izquierda. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir este valor funcional por la función, porque ya sabemos que los valores funcionales los obtenemos a partir de la función. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí ya vemos que tenemos una resta. Tenemos 2 menos 17 es igual a menos 15. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a continuar. Ya sabemos que esto lo podemos factorizar. Bueno, pues factorizamos el 5. ¿Qué obtenemos? Obtenemos 5, paréntesis, x menos 3. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí ya vemos que tenemos el valor absoluto de un producto que es igual al producto de los valores absolutos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el valor absoluto de 5 por el valor absoluto de x menos 3. Bueno, pues como esto es igual a esto, bueno, pues ya sabemos que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. Bueno, pues ya sabemos que el valor absoluto de 5 es igual a 5. Bueno, pues aquí lo tenemos, despejamos para este valor absoluto, que es lo que necesitamos. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues al dividir entre 5, bueno, pues obtenemos epsilon entre 5. Y recordar que esto lo representamos con una nueva variable que se llama delta. Bueno, pues podemos sacar en claro que delta es igual a un quinto de epsilon. Bueno, pues sabiendo esto, ya sabemos que para que se cumpla lo que tenemos aquí en la parte de la izquierda, se tiene que cumplir lo que tenemos en la parte de la derecha. Y recordar que delta es igual a epsilon entre 5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cuando escojamos un número para epsilon, bueno, pues ya sabemos que para delta tiene que ser ese mismo número entre 5. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y para verificarlo, bueno, pues partimos de esto que tenemos en la parte de la derecha. Bueno, pues aquí lo tenemos, multiplicamos por 5 ambos lados. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ahora recordar que tenemos aquí, bueno, pues aquí tenemos el valor absoluto de 5 y aquí tenemos el valor absoluto de x menos 3. Bueno, pues el producto de los valores absolutos es igual al valor absoluto de los productos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y recordar que ya lo habíamos visto antes, que menos 15 es igual a menos 17 más 2. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y por último, ya sabemos que la función que tenemos aquí la tenemos que sustituir por el valor funcional. Bueno, pues ya sabemos que la distancia que hay entre los valores funcionales y el límite tiene que ser menor que epsilon. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo hemos llegado a ello? Bueno, pues recordar lo siguiente, que ya sabemos que la distancia que hay entre el valor absoluto
y el límite tiene que ser menor que epsilon, bueno, pues para que se cumpla esto de aquí ya sabemos que se tiene que cumplir esto de la parte de la derecha. Bueno, pues tenemos que llegar a esto que tenemos en la parte de la derecha, comenzando con lo que tenemos en la parte de la izquierda. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir el valor funcional por la función. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 2 menos 17 es igual a menos 15. Bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos factorizar, que aquí tenemos el valor absoluto de un producto que es igual al producto de los valores absolutos. Bueno, pues ya sabemos que esto es un valor absoluto que es igual a 5. Bueno, pues despejamos para el valor absoluto de x menos 3, bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues podemos sacar en claro que delta es igual a epsilon entre 5. Bueno, pues como digo, para que se cumpla esto que tenemos en la parte de la izquierda, se tiene que cumplir lo de la parte de la derecha. Y siempre que escojamos un número para epsilon, ya sabemos que delta es igual a epsilon entre 5. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Bueno, pues tenemos que demostrar que el límite de esta función que tenemos aquí, cuando x tiende a menos 4, es igual a 8. Y recordar que este límite ya lo habíamos visto antes. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos que partimos de esto de aquí, que la distancia que hay entre los valores funcionales que obtengamos y el límite tiene que ser menor que epsilon. Bueno, pues para que esto se cumpla, se tiene que cumplir esto de aquí. Recordar que esto lo representamos x menos a, pero como esta vez a es negativo, porque aquí tenemos menos 4, bueno, pues lo representamos de esta manera. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que llegar a esto que tenemos en la parte de la derecha, comenzando por lo que tenemos en la parte de la izquierda. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir este valor funcional por la función. Bueno, pues aquí lo tenemos que tenemos en el numerador. Bueno, pues tenemos lo siguiente, ya sabemos que tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Recordar esta factorización. Bueno, pues factorizamos el numerador, tenemos esta parte de aquí. Bueno, pues ya sabemos que esto se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda esto que tenemos aquí. Ahora bien, esto ya sabemos que lo tenemos que representar como x menos a. Bueno, pues tenemos que invertir el orden de esta resta que tenemos y cambiar el orden de una resta. Ya sabemos que altera al producto. Ya sabemos que si cambiamos el orden de una suma, no altera para nada al resultado, porque ya sabemos que esto es igual a 8. Ahora bien, ¿qué pasa si cambiamos el orden de una resta? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 5 menos 3, que es igual a 2, no es lo mismo que 3 menos 5, que es igual a menos 2. Para que esto sea igual, bueno, pues simplemente si cambiamos el orden de una resta, bueno, pues la tenemos que multiplicar por menos 1. Al multiplicarle por menos 1, bueno, pues tenemos menos 1 por menos 2 es igual a 2. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer aquí. Aquí cambiamos el orden de la resta, bueno, pues tenemos x menos 4, pero para que sea igual, bueno, pues lo tenemos que multiplicar por menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora nuevamente, bueno, pues aquí tenemos el valor absoluto de un producto que es igual al producto de los valores absolutos. Aquí tenemos el valor absoluto de menos 1 y aquí tenemos el valor absoluto de x menos 4. Bueno, pues ya sabemos que el valor absoluto de menos 1 es igual a 1. Bueno, pues se queda tal cual. Ya sabemos que nos quedamos con el valor absoluto de x más 4. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta parte de aquí es igual a 1 y tenemos 1 por este valor absoluto. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y recordar que esto lo representamos con una resta, es decir, x menos a. Bueno, pues como aquí tenemos una suma, ya sabemos que menos por menos es igual a más. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué podemos sacar en claro? Porque esto ya sabemos que lo representamos con una nueva variable que se llama delta. Bueno, pues podemos sacar en claro que epsilon es igual a delta. Bueno, pues teniendo esto claro, bueno, pues ya sabemos que para que se cumpla esto de aquí, se tiene que cumplir lo de la derecha. ¿Y cómo hemos llegado a ello? Bueno, pues recordar lo siguiente, que partimos de esto que tenemos aquí en la parte de la izquierda. Bueno, pues sustituimos el valor funcional por la función. Bueno, pues factorizamos el numerador, ya vemos que esto se cancela y nos queda esta parte de aquí. Ya sabemos que lo tenemos que representar x menos a. ¿Cómo tenemos que cambiar el orden de una resta? Y ya sabemos que no va a ser el mismo resultado. Para que sea el mismo resultado, bueno, pues lo tenemos que multiplicar por menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos el valor absoluto de menos 1 por el valor absoluto de menos 4. O lo que es lo mismo, tenemos el valor absoluto de x menos 4. ¿Por qué? Porque esto ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, para terminar, como tenemos que llegar a esto de aquí, a x menos 4, bueno, pues ya sabemos que menos por menos es igual a más. Bueno, pues lo representamos de esta manera. Bueno, pues ya sabemos que delta, en este caso, es igual a epsilon. Bueno, pues cada vez que escojamos un número para epsilon, ya sabemos que ese número lo empleamos también para delta. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Bueno, pues tenemos que demostrar que el límite de esta función cuando x tiende a 0 y lo hace por la derecha es igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos aquí realmente? Bueno, pues ya vemos que tenemos un límite lateral. Concretamente tenemos el límite por la derecha. Bueno, pues recordar su definición. Aquí la tenemos. Recordar que esta vez nos estamos aproximando a por la derecha. Bueno, pues ya sabemos que para que se cumpla esto de aquí, se tiene que cumplir lo de la parte de la derecha. Bueno, pues sabiendo eso, aquí
lo tenemos. Recordar que el límite es igual a 0 y que la aproximación, bueno, pues ya sabemos que aquí nos tenemos que aproximar a 0 y esta vez nos tenemos que aproximar solo por la derecha. Bueno, pues ya sabemos que los valores funcionales que obtengamos, mejor dicho, la distancia que hay entre los valores funcionales que obtengamos y el límite tiene que ser menor que epsilon. Bueno, pues para que se cumpla esto de aquí, se tiene que cumplir lo de la parte de la derecha. ¿Por qué lo representamos así? Bueno, pues recordar que aquí tenemos su definición, porque esta vez nos estamos aproximando por la derecha. Bueno, pues aquí lo tenemos. Tenemos que llegar a esto que tenemos en la parte de la derecha, empezando con lo que tenemos en la parte de la izquierda. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir este valor funcional por la función. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que tenemos la raíz cuadrada de x menos 0 es igual a la raíz cuadrada de x. Ahora bien, tenemos el valor absoluto de la raíz cuadrada de x, que es igual a la raíz cuadrada de x. Bueno, pues podemos sacar en claro que la raíz cuadrada de x es menor que epsilon. Despejando para la x, bueno, pues ya vemos que x tiene que ser menor que epsilon al cuadrado. Y recordar que le tenemos que sumar más 0, bueno, pues al sumarle más 0 se nos queda de la misma forma. Bueno, pues podemos sacar en claro que como esto lo tenemos que representar con una nueva variable que se llama delta, bueno, pues ya vemos que delta es igual a epsilon al cuadrado. Recordar que como tenemos que llegar a esto de aquí, bueno, pues aquí en teoría le tendríamos que sumar más 0, pero como le estamos sumando más 0, bueno, pues ya sabemos que es lo mismo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues podemos sacar en claro que para que se cumpla esto que tenemos en la parte de la izquierda, bueno, pues se tiene que cumplir lo que tenemos en la parte de la derecha. Esta vez, para representarlo, bueno, pues le sumamos 0. Bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Que cuando escojamos un número para epsilon, ya sabemos que para delta tiene que ser epsilon al cuadrado. Bueno, pues ya sabemos que delta es igual a epsilon al cuadrado. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a continuar con esto de los límites, pero vamos a ver los límites infinitos y los límites en el infinito. Bueno, pues hasta la siguiente.